Alfredo Folonier, el Folo de RAN Chile, y en esta nueva entrega de RAN Chile TV queremos conocer a uno de los grandes atletas que tiene Chile, atleta olímpico, ganador de múltiples carreras, unas marcas que las vamos a decir durante la entrevista tremendas, y la suerte de estas nuevas tecnologías que nos hemos empezado a acostumbrar con el Zoom, nos terminan acercando. A quien vamos a entrevistar está en el sur, en Valdivia. Vamos a conversar con Enzo Yáñez. Enzo, muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este RAN Chile TV. No, gracias a ti, Folo, porque gran parte de estas instancias se le dan igual en las carreras, pero obviamente con todo esto tenemos, gracias a Dios, la tecnología y también, como dices tú, nos acerca más y en el lugar que estemos siempre tenemos la posibilidad de poder conversar de cualquier tema deportivo. Enzo, tú ya tienes 34 años, te quedan todavía años de carrera deportiva, pero ¿te acuerdas cuándo comenzaste con el atletismo? ¿Cuándo empezó tu historia en el atletismo, Enzo? Sí, o sea, siempre fui ligado al deporte. Yo como nací, me crié acá en Valdivia y por las situaciones, obviamente, de la vida me tuve que trasladar. Yo inicié el deporte en remo. Yo hice remo acá en Valdivia de los 13 años en adelante, de los 13 hasta los 17. Y de los 17 años, obviamente, comenzó como mi carrera deportiva en el atletismo. Y obviamente fue como porrazo tras porrazo y después con el punto de vista como profesional, yo lo empecé a ver ya casi a mis 20 años, entonces quería algo más grande, quería profesionalizarme en este deporte y obviamente a todos nos cuesta, hay gente que les cuesta menos por el tema de tener talento, pero yo creo que he sido bendecido por estas casualidades de la vida de ser deportista, pero también uno tiene muchas anécdotas y tanto lugares como referenciales en ese sentido de poder representar a Chile en diferentes eventos deportivos internacionales. Y me imagino, Enzo, que el evento más representativo en la vida de cualquier atleta, digo hasta de los que no somos atletas, el otro día le comentaba a un colega mío que uno de mis sueños es ir a cubrir unos Juegos Olímpicos enteros. Me imagino que el haber estado presente en Río 2016 en los Juegos Olímpicos debe ser algo con lo que más de alguna noche has soñado, pero después de los Juegos Olímpicos, porque antes seguramente lo soñabas, pero me imagino Claro. que debes tener recuerdos y sueños todavía de aquello que viviste en la Villa Olímpica, en el maratón, que es la prueba madre de los Juegos Olímpicos. O sea, para mí, para gran parte de nosotros que estábamos como en punto de vista de eso, claro, o sea, para mí sigue estando como si fuese sido ayer el torneo, porque para mí siempre fue marcado en la vida. O sea, yo le dije a mi viejo obviamente no es deportista, pero tenía la instancia de yo tener una posibilidad de ser deportista profesional. Oye, obviamente a todo esto, él pensaba que yo iba a ser futbolista porque en el estómago, la guatita de mi mamá pateaba harto, entonces por eso dijo, yo le voy a colocar Enzo Diego a mi hijo porque tiene pinta de ser futbolista. Fue todo lo contrario, porque al final fui atleta, entonces yo dije, yo tengo que sacarle provecho a esto de alguna forma y para allá siempre fui Enzo, enfocado. perdón, Enzo por Enzo Francescoli y Diego por Diego Maradona. Exactamente, mi viejo me colocó los dos nombres, entonces, porque pateé harto en el estómago, o sea, por ahí fue enfocado mis dos nombres. Mira, y salió atleta. ¿Alguna vez jugaste al fútbol o estuviste siempre lejos del fútbol? O sea, siempre me gustó el ámbito deportivo, pero el fútbol también, siempre me gustó harto, pero yo soy más o menos realista, yo dije, yo no soy muy bueno para este deporte, entonces tengo que buscar algo que encaje conmigo. Entonces, por ahí partieron los porrazos, o sea, fui atleta, o sea, perdón, fui taekwondista, pasé por taekwondo, pasé por fútbol, no me fue muy bien, yo dije, ya voy a intentar el remo, y de ahí pasé 4 años y hasta que llegué hasta el atletismo, que de ahí partí de los 17 años en adelante, y hoy empezó el tema de recorrido, competencias por aquí y por allá, por Chile, y dentro de eso me dio la posibilidad igual de estudiar gratis en la universidad. Y he hecho siempre mi enfoque, revista que leía, videos que veía, siempre fue como el anhelo principal estar en unos Juegos Olímpicos. Obviamente fue una ardua tarea porque ni yo me lo esperaba correr una distancia tan larga porque yo venía de las pruebas cortas.
Y de hecho, A eso te quería preguntar antes de volver, vamos a volver a los Juegos Olímpicos. Tú partiste en pista, ¿no es cierto? Partiste entrenando en la pista, no, no partiste en claro, calle, o sea, mucha gente te conoce en calle, pero tus inicios en el atletismo fue en pista. ¿Qué distancia corrías, Enzo? yo especialmente no era ni muy rápido ni muy resistente. Entonces, Ya, mira, mi perdón, técnica se ahora te voy a enfocaba, interrumpir. El tipo dice que no es rápido y corre los 10K en 29:43, la media maratón en 1:4:35 y tiene la marca en maratón de 2:17:35 y no corre rápido. Imagínense para nosotros que esos ritmos con suerte los podemos llevar, ojalá, a 1 kilómetro. siempre fue como eso, o sea, yo me consideré un atleta de esfuerzo más que de talento. Entonces mi carrera siempre fue, y mi camino fue más largo que el resto. Hay algunos atletas que obviamente les cuesta menos porque tienen como ese don, pero no a todos los bendicen, entre comillas, con la misma varita. Entonces yo dije, yo tengo que buscar alguna solución. Entonces, en el transcurso de mi vida deportiva como atleta y atleta de pista, busqué diferentes pruebas, o sea, 5.000, 1.500, hasta que anduve encajando por el 3.000 obstáculos, por ser un atleta, más que nada por venir de un deporte más o menos fuerte de resistencia, me metí en 3.000 obstáculos y creo que ahí me empezó a ir muy bien, pero al extremo que después obviamente con el hecho del desgaste físico, la poca orientación de qué tipo de zapatilla usar, porque literalmente uno igual se enfoca en otro ámbito, me anduve lesionando. Entonces al final yo tuve que ver la posibilidad que si yo quería seguir rindiendo y quería seguir alargando mi carrera deportiva, tenía que buscar una solución. Entonces, de ahí de a poquito, toqué la puerta y me encontré con la sorpresa, y si lo intento en maratón, hay gente que por mi estado físico, por el tema de mi anatomía física, no encajaba mucho porque era un atleta un poco pesado para la distancia, eh, porque venía de pruebas, era muy como, podríamos decirlo así como un cuento corto, era muy musculoso para correr en una distancia tan larga. Entonces, pero eso obviamente es una hipótesis. Pero yo dije, yo no me voy a dejar eh, intimidar por los comentarios. Yo lo voy a intentar. Yo, si quiero algo, lo voy a intentar. Nunca me voy a dejar llevar por palabras. ¿Y Y ahí cuándo, y entré cuándo al lo maratón. intentaste, Enzo? El ¿Cuándo 2016. dijiste me voy a ir por la distancia larga? El 2015, a fines de 2015, en diciembre de 2015, tuve las conversaciones con mi entrenador. Yo le dije, yo quiero intentar hacer la marca porque ahora se vienen los Juegos Olímpicos y no tengo nada que perder y mucho que ganar. Entonces, obviamente, mi ayuda económica en ese tiempo no era enfocada porque yo no estaba metido en un proyecto. Mi proyecto estaba como enfocada para intentar hacer la marca en los Juegos, en la prueba de 3.000 metros obstáculo, que en ese tiempo pedían 8:32 y yo tenía 8:42. Entonces, era como buscarlo por ahí por pista o buscarlo por maratón, que era una prueba un poco más larga, mucho más larga que lo que hacía yo, pero la marca sentía yo que era más asequible versus lo que yo tenía. ¿Y qué Entonces te yo dijo, dije, Enzo, y qué te dijo tu entrenador? Porque digo, te vienes preparando durante años para hacer 3.000 obstáculos y buscar una claro, marca para Juegos Olímpicos, por ejemplo, y en el 2015, 2 años, un año antes de los Juegos Olímpicos, les dice, ¿por qué no nos jugamos a buscar la clasificación al maratón? Te dijo, estás loco, me imagino. sí. Dentro de ese concepto sí me dijo eso, pero yo dije, pucha, este tipo está loco, pero yo sé que es un cabro que siempre va como le decimos nosotros que va al choque. Yo no le tengo, nunca le he tenido como temor a algo de intentarlo porque siento que soy capaz de hacerlo. Tengo esa convicción de pensamiento de que yo, si lo intento, lo quiero hacer y lo quiero probar, pero no me doy por vencido antes de haber realizado la prueba. Yo dije, tengo, llevo muchos años corriendo, he pasado por diferentes pruebas, diferentes distancias, y un 42 kilómetros no va a ser nada nuevo para mí, pero sí, obviamente, la, el sistema energético y todo lo relacionado a la fisiología del deporte es completamente diferente a lo que yo hago. Entonces, yo tengo que cambiar completamente mi chip para ir a esa prueba. Entonces dije, lo voy a intentar. Y si no lo intento ahora, ¿cuándo? Porque después de 4 años más se vienen otros Juegos Olímpicos, que son los que ahora que se vienen ahora, que tienen que haber sido hoy, este año, perdón, el 2020. Pero tuviera que, a ver, sin enredarme tanto, si no lo hubiera pensado en intentarlo el 2016, hubiera tenido que Claro, intentarlo pero este tal año. vez hubieras perdido la oportunidad con estos líos que hay ahora, que no hay tiempo. Exacto. Y además,
que la marca para estos Juegos Olímpicos ha cambiado bastante. Para los Juegos Claro, Olímpicos de Río, la marca era había que bajar los 2.18 y exacto. ahora hay que bajar los 2.12. Claro, entonces el destino quería algo que yo quisiese que probara esa distancia ese año. Entonces yo le dije, yo quiero correr la distancia y si no me va bien, no importa, pero lo voy a intentar. Lo gracioso de todo esto es que éramos 5 atletas que estaban postulando a los Juegos y era Leslie Encina y Manuel Cabrera, que ellos ya tenían la marca mínima porque ya habían bajado de 2:18. Entonces, obviamente, ahí se había como insertado en un programa porque ellos ya tenían como la marca base, entonces querían mejorar la marca y ir a otro país a intentarlo. Obviamente se les dio la oportunidad. En ese tiempo no había maratón que sea legalizada, estaba el maratón de Santiago, pero no tenía como el alero de la federación. El Entonces, aval de la federación. Entonces hizo el MITA. claro, y por eso se hizo el Mita. Y en el Mita, obviamente, los tiramos nosotros, que fue Víctor Aravena, Darín Estrada y yo. Entonces yo digo, ahora está la oportunidad porque no tengo que viajar, no tengo que gastar dinero, y aquí mismo, en la zona sur de Chile, está la posibilidad de poder hacer la marca mínima. Obviamente para nosotros tres éramos pioneros y era la primera vez que corríamos maratón. Entonces fue como debut y fue al tiro. Entonces teníamos que tener la posibilidad, o sea, perdón, estábamos esperando la rectificación de la marca de los chicos que corren en Rotterdam. Entonces, yo en ese sentido Enzo, estaba como grande. disculpa que te moleste. Además, Leslie y Manuel ya habían clasificado. O sea, ese año o en ese ciclo olímpico hubo 5 maratonistas chilenos que estuvieron bajo 2.18. O sea, fueron por Claro, segundos que lograste el cupo a los Juegos Olímpicos. ¿Te pusiste a analizar claro, que por poquitos segundos lograste estar en una cita olímpica? claro. En ese sentido, yo cuando nosotros corrimos, yo sabía que todavía no estaba seguro porque tenía dos compatriotas que andaban cerca. Entonces, yo no podía cantar victoria porque dependía de ellos si yo iba o no iba. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente el día anterior que nosotros nos dimos cuenta que ellos competían en Rotterdam, yo no dormí casi nada esa noche porque quería saber los resultados de ellos. Obviamente esto es una competencia, somos rivales en las competencias y somos amigos fuera de la competencia, entonces tanto ellos como nosotros queríamos lo mismo, entonces la importancia de esto era que quién iba y quién quedaba acá en Chile. Toda Pero la lista de es lógico, seguramente Leslie, no lo he hablado con Leslie, con Manuel, pero seguramente inclusive deben haber estado escuchando el Mita diciendo, ojalá no me bajen los segundos, porque claro, de esos de segundos dependen ir a los Juegos Olímpicos. Cuando se pusieron en la línea de partida tú, Daniel y Vitoco y Víctor, ¿planificaron ir juntos? ¿Planificaron ser los tres liebres de los tres y hacer un trabajo en equipo? ¿O se dio en el transcurso de la carrera que iban juntos? Porque durante gran parte de la carrera fueron juntos. claro, o sea, bueno, nosotros obviamente no tuvimos mucho contacto porque cada uno tenía sus expectativas de carrera y su preparación diferente, porque ellos estuvieron, creo que me parece mucho, estuvieron un tiempo en la altura, pero ellos estaban más como conectados en el tema. Yo estaba como totalmente anexo, pero nunca hubo como una coordinación con ellos, sino que cada uno se salió a jugar el puesto nomás de la marca, obviamente siempre enfocado a que era nosotros nuestra debut, pero tampoco por ser debut no lo iba a ir bien. Entonces, conocíamos nuestras capacidades y cada uno salía a buscar su lugar, ¿no? Pero en el transcurso siempre de la carrera, como es un espacio de inicio, yo creo que estuvimos juntos y después obviamente los separamos, porque estuvo Víctor, estuvo Estrada, estuvo también Roberto Echeverría, yo y varios chicos más que intentaban algunos buscar la marca personal, algunos buscaban la marca para los juegos y obviamente algo que esto lo junta todo es que cada uno tenía aspiraciones diferentes. Entonces, por eso como que no hubo una coordinación y cada uno salió a buscar su lugar, ¿no? Enzo, ¿y estuviste en ese Mita la primera vez que se hizo? ¿Lograste el cupo? Y Sí, y el 2016 eh, llegaste a Río, Villa Olímpica, Estadio Olímpico, deportistas que uno normalmente los ve en Instagram, los ve en la tele. claro. No digo que tú no seas un gran deportista, pero de repente poder estar en el mismo casino donde come Usain Bolt, donde comen Mo Farah, y no solamente los atletas, nadadores, Uf, futbolistas, basquetbolistas, estar con 15.000 atletas de lo mejor del mundo. Cuéntame, no lo deportivo, en lo humano, ¿qué significó para ti estar
en una cita olímpica? Yo creo que yo de las pocas veces que he competido, no soy muy expresivo en los sentimientos que hago, pero yo creo que dentro de todo eso, soy una persona que no doy mucho a conocer en mis sentimientos como la voz pública, pero si tú me preguntáis en ese momento qué sentimiento, fue como algo, contuve un poco, pero fue como demasiado. Yo creo que en el punto de alguna esquina, de algún rincón, me cayeron lágrimas, lloré, porque nunca pensé estar en una cita que solamente lo había muy lejana, porque para llegar ahí, exigencia, recursos monetarios, para mí era un sueño, porque yo sentía que dentro de todo el trabajo y todo lo que pasé, todo lo que sufrí, todo lo que pasé, hambres, sudor, frío, fue como ganancia, porque llevo mucho tiempo buscando algo similar. Entonces, estando ahí, yo no sabía, yo no lo podía creer que estaba sentado ahí. No podía creerlo porque veía deportistas, como dices tú, nivel mundial, tenista, futbolista, gente de otros países, y era como Eso, la que pregunta del millón. ¿Te tatuaste los anillos olímpicos? sí, en la espalda, en la zona, en la parte de atrás del cuello, en la Qué zona de la parte de aquí, tienes, tremendo, ¿no? Si es una envidia, yo lo hubiera hecho igual. Yo creo que voy un día, voy a algún Juego Olímpico de periodista y me lo tatúo igual por haber ido, pero haber ido a competir, yo creo que uno como deportista y como atleta es como tocar el cielo con las manos, ¿no? claro, o sea, yo tengo que tener algo plasmado que recuerde que, o sea, las fotos, la red social y todo, obviamente lo hice lo contrario, pero tener eso plasmado, yo digo, ¿en qué momento yo puedo hacer? Obviamente mi tatuaje tiene los anillos y tiene el nombre de Río y tiene ¿cómo se llama? Los laureles y todo, o sea, porque yo digo, ¿en qué lugar específico de mi cuerpo lo tatúo? No es lo mismo en el brazo y todo, pero hay gente que lo tatúa diferente, pero yo lo tatué en una zona especial. Enzo, y en lo deportivo, el maratón de los Juegos Olímpicos. Cuéntanos sobre esa carrera. Uf, el maratón para mí es como un libro de vida, porque van pasando momentos en el transcurso de la carrera que algunas veces uno no se da cuenta. De hecho, el inicio no es tan agradable, porque yo por lo menos en ese momento no me sentí cómodo. No me sentí cómodo en ningún momento. Fue como algo extraño, carrera que había competido varias veces y nunca había sentido una sensación tan como desagradable para mí, porque no me sentí cómodo en ningún momento, pero el transcurso de la carrera veía atletas africanos que son como potencias de este estilo de carrera que caían desplomados al costado, del hecho de ser una situación que fue la carrera muy húmeda, llovió al principio y de la nada sale un sol, se evapora, entonces la hidratación, el tema planificado que uno tiene para competir en estas competencias tan largas, algunas veces te saca de contexto y lo que tú tienes planeado al final no funciona, porque es una caja de sorpresa. Puede pasar cualquier cosa en la maratón, te puedes preparar mucho, pero las cosas que realmente tú planeas en la carrera no se te dan. Entonces como algo frustrante, porque yo por lo menos había hecho una preparación con los chicos, con Víctor y con Estrada en la altura, en Cuenca, y los pasamos directamente a los juegos. Tuvimos 15 días en la villa, compartiendo con el ambiente olímpico, de todo, pero nunca pensé que me pude haber como descontextualizado un poco de mi carrera. O sea, yo me sentí como muy amargamente haber llegado a la maratón. O sea, mi objetivo por lo menos era llegar, pero no de la forma que yo creo que llegué, poder correr mejor. Pero como te digo, las carreras tampoco son como uno las espera y lo que tiene que hacer estando en ese punto, hacer lo mejor posible. Y después de haber corrido Río, que fue tu segunda vez corriendo maratón, porque tú clasificaste Claro, en Mita y el segundo era Río, sí. ¿sentiste que Enzo ya era para 21 para arriba o todavía tenías cartas para los 10K o algún 5K? Claro, o sea, yo creo que son experiencias que uno gana porque al final hay que ser un poco realista igual con el tema, porque algunas veces dicen que no, que se le ayuda a los deportistas y todo, pero este deporte siento que es un poco siendo amateur todavía. Yo creo que eh, yo obviamente mi segunda maratón, obviamente, como te digo, una carrera completamente diferente a lo que yo que hacía, entonces eso no quiere decir que porque no haya corrido muy bien en Río, no pueda correr a distancias más cortas, o sea, uno se puede bajar, porque
tenemos pela para rato nosotros, o sea, los fondistas por lo general siempre se extiende la vida atlética mucho más, pero después uno ve y analiza los errores y trata de preparar carreras igual abajo para mejorar un poco la base, para nuevamente llegar a una cita, porque en este caso, dentro de lo que está dándose harto es la maratón, y las distancias cortas igual, pero yo creo que siento que yo soy un poco más arriba, pero tampoco quiere decir que tampoco tenga nivel para correr abajo, entonces ¿Y hay cuál es, y algo cuál es que eso tu distancia favorita? Entre los 10 kilómetros, en lo los decíamos 21. en algún momento, que tienes bajo 30, tienes 29,43 en 10.000, tienes 1 hora 04,35 en 21 y 2 horas 17,35 en 42. ¿Cuál es tu distancia favorita? Si tienes que elegir una, no la que tengas mejor rendimiento, sino esa que más te gusta. Yo creo que en los 21. Me encanta correr los 21. Me siento que soy como un corredor de 21 neto, pero creo que debo trabajar algunas falencias porque en el curso de mi vida tuve muchas lesiones, entonces creo que hay cosas que debo como afinar, pero yo creo que esto nunca uno termina de aprender, pero yo creo que mi prueba rica en sí lo disfruto harto al 21, porque tengo no tanta distancia como para pensar, una carrera bien estratégica, pero siento que donde me ha ido bastante bien, aparte de la maratón, porque después no me costó mucho, después nuevamente correr maratón. Pero En- la carrera de 21 siempre ha sido favorita. Enzo, tú dijiste que habías tenido muchas lesiones. ¿Cuáles lesiones tuviste? Porque podemos aprovechar para hablar con uno de los expertos, uno de los kinesiólogos que nos hacen cápsulas. ¿Qué lesiones tuviste? O sea, dentro de la distancia, después del corrido pasado de la pista a la calle, podríamos decir, las distancias pedestres, yo tuve una lesión más o menos grave en el sentido del talón, o sea, perdón, en el pie derecho. Un amigo mío que hasta los días de hoy yo le agradezco mucho por su empatía, obviamente, y por querer ayudarme mucho. Él me operó del pie derecho. Tuve ¿cómo se llama? Una calcificación. Mi pie derecho no es igual que el izquierdo. Tengo un pie más cabo que el pie izquierdo. Entonces, el desgaste físico y un poco la orientación de qué ocupar me generaron una calcificación en esa zona. No es un corte de tendón, sino que es un raspaje. Entonces me dañaba mucho a generar tracción. Entonces de eso igual me generaron varias lesiones, o sea, el tema de la cadera, el cambio postural, y tuve que optar a dejar el impacto porque lo generó un poco el obstáculo y las zapatillas que ocupaba. Entonces tuve que cambiar, o si no me iba a degenerar más la lesión. De hecho, me generó tendinitis y, no me acuerdo cómo se llama la otra lesión, la lesión más grave que la tendinitis. Pero el hecho de que esa zona de ahí ya se puso más gruesa, no es un gruesor normal que tengo yo en el talón. Entonces, no me podía colocar zapatillas, era incómodo levantarme. Yo me levantaba de la cama y era completamente sufrido porque es como si estuviera seco. Tenía que generar calor para que no me doliera tanto. Y eso obviamente estuve como 2 años de esa forma, o sea, Y no para sé un atleta cómo. es invalidante. No poder hacer eso es invalidante. O sea, no tener un pie bien no se puede correr. No, de hecho, o sea, para mí fue frustrante. Y de hecho, aún así, igual fue insistente, igual entrenaba, trataba de minorizar el dolor, pero era incómodo. O sea, yo me rascaba la cabeza, miraba el techo, o sea, como busco la solución. Hay gente que me decía, no, que no era necesario con plantilla y todo eso. Y chuta, fui con el tema de que he intentado todo, acupuntura, golpe eléctrico, todo lo que se vea y por haber de la kinesiología, pero sí me generaba ayuda porque me reducía completamente la inflamación y el dolor. El problema es que como yo generaba el hecho de seguir entrenando, o sea, no parar. Entonces tuve que tomar una decisión y que estoy hablando de hace como 2 años atrás nomás, que empecé a generar con Fondmédica una unión y me generó ayuda como plantilla ortopédica. Y de ahí partió el mejoramiento de mi tendón. O sea, tú me preguntas ahora cómo estoy mucho mejor, pero la lesión todavía está literalmente crónica porque es algo que está ahí y yo estoy obviamente designado a usar plantillas. No Y tú, puedo Enzo, correr, lo relacionas con el paso de la pista, donde uno tiene que correr con clavos, con un tipo de calzado claro, diferente, al correr en calle, donde el calzado
donde el calzado es otro. Aprovechemos para hablar con nuestros especialistas en kinesiología que nos cuenten sobre este paso de la pista a la calle, cómo se debe hacer y qué cuidados hay que tener. Comentando el tema que habías mencionado sobre la lesión que has tenido, que se ha transformado debido al pie cabo. Recordemos que el pie cabo al final es una forma anatómica donde el pie es bastante más rígido. Tiene su capacidad de poder deformarse, pero este pie al final estructuralmente es un poco más rígido. Se suple bastante con el tema de las plantillas, es muy bueno, pero también hay que considerar el tema obviamente de estructuras pasivas. No hablando de huesos, sino que tendones o fascia plantar. Por ende, hay dos fases que se tienen que considerar. O sea, una cosa es como harto masaje, todo lo demás, lo que se puede hacer de forma pasiva, corriente, ultrasonido, todo lo demás. En el fondo, como meter herramientas que favorezcan la recuperación de la movilidad de tejidos, que son como el tendón, la fascia plantar. Pero también la otra parte que es la activa, que es la más importante de todas, porque al final el cuerpo entiende de estímulos. Gran parte de los tejidos del cuerpo se fortalecen debido a una ley que se llama la ley de Wolff. Mientras un tejido se ve solicitado, ese tejido se va a fortalecer en función de esa función, ¿ya? O sea, si tienes un tendón que está reaccionando bastante, como haber hecho esta transición de una pista sintética recortante a ir después a la calle, a hacer distancias bastante más largas, hace que el cuerpo obviamente tenga que producir bastante más tipo de colágeno. Por eso que al final el tendón, si tuvo una fase inflamatoria, que es la tendinitis o la paratendonitis, va a pasar en un momento, si no se trata de forma bien controlada, claro, aparece después la degeneración, que es la tendinosis. Ya no es una inflamación, ahora es una lucha constante entre el cuerpo donde produce colágeno, pero más lo comienza a destruirse debido a la actividad. Por ende, se crea colágeno, pero es de mala calidad. Por eso el tendón crece de tamaño. La forma de mantener eso para que genere obviamente un tendón de mejor calidad es trabajar sobre actividades que te ayuden a reorganizar esa fibra, a producir tú más fibra de colágeno de mejor calidad, y eso se hace con trabajos de contracción excéntrica. La contracción excéntrica es que tú tengas que generar un movimiento, es decir, fuerza hacia ti, pero que también sea vencida por una fuerza externa. O sea, hay sumatoria de fuerzas. Tú sostienes, pero a la vez te ganas, ¿ya? Por ende, decir, como trabajo de punta de pie y dejarte caer lentamente en el escalón y subir y bajar lentamente el escalón, son ejercicios que tienen un beneficio, pero tienen que hacerse de forma constante, recurrente, porque este proceso es largo. Los procesos de recuperación de tendinosis pasan fácilmente hasta un periodo de 6 meses, donde tiene que haber un constante entrenamiento específico sobre ese mismo tendón, ¿ya? También se asocia a ejercicios que son de tipo pliométricos, es decir, saltos, multisaltos, porque al final tú soportas tu carga corporal, pero obviamente son ejercicios no como decir salir a correr, no. Son ejercicios que tú lo haces en el lugar, de forma preparada, de una programación en la que tú vas haciendo esta intensidad, porque al final se tiene que ir aprendiendo, avanzando e integrando con ciertas técnicas tuyas propias del gesto técnico, como la técnica de carrera, y hacerlo bien específico, incluso como antes, o como día en específico donde tú entrenas miembro inferior. La preparación física. Porque si bien tú gastas al hacer algún tipo de actividad física, tú sacas también obviamente un proceso de reparación, porque tú destruyes, pero también tienes que reparar. Y la forma de aumentar esa producción de colágeno, aparte de hacer modificaciones dentro de tu alimentación, para favorecer obviamente la producción de colágeno con la vitamina C y otras cosas más adicionales, se hace a través de este ejercicio, ¿ya? Así que la idea obviamente es mantenerlo constante para que eso se haga así. Una de las herramientas que te puede servir bastante, que tiene harta evidencia y es bien potente sobre la recuperación de la movilidad de ese tendón y la sensibilidad, son la parte más manual, o sea, un trabajo relacionado con fisioterapia, que es lo que probablemente sí te hicieron bastante, pero también un trabajo manual de movilizar el tendón, poder soltarlo, manipularlo, ganar esa flexibilidad de forma mecánica y además a través del entrenamiento que digo que incluye esa fase excéntrica. Ese conjunto, más los demás que se van relacionando con la parte del entrenamiento y alimentación, van a tener al final, a largo plazo, obviamente, una mejora. Volvemos a conversar con Enzo Yáñez. Una pregunta que te quería hacer, Enzo,
Ujú. a ti te hablaban en los comienzos de que eras como un atleta musculoso muy grande para ser Correr maratonista. maratón. ¿Tuviste que bajar de peso? ¿Tuviste Sí, o que... sea, y ese, en ese bajar de peso, ¿cómo se logró? ¿Entrenando? ¿Cerrando la boca con un plan alimenticio? ¿Cómo lo lograste? Porque para correr maratones en 2:17 o menos, evidentemente uno tiene que estar con un biotipo y un porcentaje graso mínimo, e inclusive los músculos en la parte superior tampoco pueden ser claro. exagerados, no es la de un velocista. Claro, o sea, yo creo que hay un trabajo como equilibrado, porque al final yo sabía que yo venía de un deporte un poco completo y me generó obviamente un cambio con rotundo al tema de que yo hacía, que hacía lo contrario a lo que hacía como atleta. Entonces, yo consumía lo que consumiese en el remo, yo pesaba 60 kilos. Comiese lo que comiese, podía hacer cosas grasientas, no grasientas, lo que yo me da a conocer me da lo mismo. Con solo decirte que en el remo yo me comía un plato hondo, con barandas de arroz y con 5 huevos y pasaba así la energía porque era un cabro joven, o sea, pero aún así pesaba 60 kilos. Y después de eso, obviamente mi plan nutricional un poco cambió y yo pretendía de gastar lo mismo de atleta como lo hacía en remo, pero obviamente tenía que bajar menos. De hecho, yo nunca he pesado más de 70 kilos en mi vida y nunca he sobrepasado los 66 kilos en mi vida, pero de bajar de 66 a 60 o 61 kilos era una eternidad porque yo tenía que comer lo justo y necesario, una persona que está en movimiento todo el día, porcentaje de graso de 7,0, entonces tenía que buscar un equilibrio, pero trataba de eso, de plantearme la cierta cantidad de calorías, cierta cantidad de carbohidratos, proteínas y consumo de agua, entonces tenía que buscar el equilibrio. Me costó mucho bajar de peso, o sea, te lo juro que para bajar de 66 a 61 era una eternidad, pero yo como era un atleta no tanto de talento, yo tampoco tenía que perder fuerza, entonces por ahí se iba equilibrando el bajar de peso, perdón, y no perder fuerza. Entonces, si yo bajaba mucho de peso, perdía fuerza. Entonces, tenía que buscar ese equilibrio. Y con 62, 63 kilos yo andaba bien y fino. Con eso corría bien. También aprovechamos para hablar de nutrición, de cómo bajar esos kilos de más y eso que nos contaba Enzo, para eso con el experto, con Felipe Araya. Cuando hablamos de rendimiento deportivo es muy común tener la discusión respecto al peso que tiene el atleta y cuánto influye en su rendimiento. Sin embargo, si bien es cierto, esto lo podemos justificar muy bien desde el punto de vista matemático, no siempre lo vamos a poder justificar desde el punto de vista práctico. No todo es comida. Es súper fácil hablar de dietas que consiguen que una persona baje de peso o no. Sin embargo, es mucho más importante hablar primero de cuál es la calidad del alimento que va a incluir esa dieta y qué va a producir en el futuro, como también cuál es la cantidad de ese alimento, puesto que sea saludable o no saludable, en exceso, todo es malo. Estos cambios dependen de varios factores y por eso decía, no solamente es comida, por ejemplo, la genética de la persona, la epigenética, la edad, el estado de salud, el origen deportivo. Que hayamos corrido una maratón hace poco tiempo, por supuesto nos convierte en maratonistas, pero es muy distinto ser maratonista hace un semestre que ser maratonista hace 25 años. Van a haber muchos cambios que han sucedido en aquella persona con mucha experiencia que todavía no han sucedido en aquella persona que acaba de comenzar. Particularmente, los mejores resultados actuales que tengo con la gente con la que yo trabajo, sus orígenes están en deportes como el hockey, el tenis, el ciclismo, la montaña y el rugby. No todos eran corredores desde sus inicios, por lo tanto, hay un físico que a esta altura de edad madura ya está construido en función de aquel deporte que practicaron antes y la alimentación que antes tenían, y hay uno muy distinto que puede aparecer a partir de hacer un trabajo de pensar en cambiar la alimentación y dedicar más tiempo al running. Lo importante sí, siempre es tener razones para hacer los cambios que van a hacer, que estas razones estén justificadas de alguna manera en el resultado que van a obtener y también tomar en cuenta si hay algún impedimento que pueda hacer pensar que no es la mejor solución para algún deportista que otro el bajar de peso para buscar rendimiento. Probablemente la respuesta de él esté en el entrenamiento, en el descanso o en otra área que no se ha puesto atención todavía. Siempre recalco hacer la diferencia entre ser profesional
y ser un amateur. El profesional es una persona que probablemente requiera esa baja de peso porque tiene que competir con gente que está en las mismas condiciones, mientras que nosotros como amateur por un rato somos deportistas, pero también tenemos otras tantas horas del día donde somos papá, mamá, dueño de casa, trabajador, independiente, un montón de cosas. Entonces, no podemos hacer que un cambio en la alimentación provoque estrés sobre el estrés que ya provoca la vida y sobre el estrés que provoca el ejercicio, porque va a llegar un punto en que no va a haber ningún resultado. El exceso de estrés es malo y ya sabemos que de todas maneras el deporte va a entregar un nivel de estrés, por lo tanto tratemos de no sumar mucho más. Los cambios requieren tiempo y por eso daba los dos ejemplos anteriores. Ese tiempo va a dar adaptaciones y esas adaptaciones tienden a un equilibrio. Por lo tanto, si quieren hacer un cambio, tarde o temprano lo van a conseguir en la medida que puedan sostener ese nuevo ritmo o forma de vida en el tiempo. El rendimiento, como decía al inicio, siempre tiene la discusión en el peso. Ojalá el rendimiento tuviera la discusión en cuáles son las estrategias que voy a ocupar, cómo voy a aplicar esa estrategia y por qué voy a aplicar dicha estrategia. Y es una razón importante de por qué la recomendación siempre ha sido, desde mi punto de vista, acérquense a su entrenador, acérquense a algún otro profesional que les pueda ayudar a tomar estas decisiones. No solamente tomen las decisiones de cambiar por cambiar. El peso no es la única respuesta para que una persona pueda rendir. Volvemos a la entrevista. Yo recuerdo el año siguiente de ir a los Juegos Olímpicos, nos encontramos en una ciudad del norte. ¿Te acuerdas? Que estuvimos en Nueva York. Ah, sí, pues. No, en Nueva York, que fue otra historia también. Cuéntanos de la experiencia de correr un mayor, porque, a ver, tu historia en maratones fue, no es que fue, es explosiva. O sea, corres el primer maratón, clasificas, el segundo en los Juegos Olímpicos, y el tercero o cuarto, un mayor, el de los más famosos de todos, el que tiene la mayor cantidad de prensa, el maratón de New York. Sí. ¿Cuál fue la experiencia de además ser el mejor chileno en esa carrera? O sea, yo para mí, dentro claro, de las competencias más importantes, el maratón es el fuerte hoy en día de No, una no lo distancia dejes de decir que te llevé hasta la línea de partida, que si no te llevaba no llegabas, ¿eh? Oh, esa es una Si no historia te grande porque llevaba, en realidad... si no te llevaba no llegabas, ¿eh? No, sí, ¿qué pasó? Que nosotros estamos acostumbrados a las delegaciones que los hagan todos los trámites y todo, y ir solo a una distancia y más encima una maratón tan importante en el mundo, es como que vaya al centro del mundo, porque Nueva York es la capital mundial. Entonces, yo me sentí como en una película, llegando allá, metiéndome abajo al metro, estando con ustedes, yo no sabía dónde estaba metido, y más encima estar en un evento tan grande, y lo más gracioso de todo es que no corren 15.000 personas, corren el doble, corren mucho más, y te encuentras con un montón de corrales, tienes que estar como 4 horas antes, te levantas como a 4:30, 5 de la mañana para llegar allá, te ponen una hora para estar al punto de partida, y de eso obviamente te dan como coffee break, te dan gorritos, etcétera. Y después de eso, de haber pasado todas esas sensaciones, ese conjunto de emociones, vais a la meta y te encontráis que tienes que correr 42 kilómetros porque es la única distancia que hay en esa carrera. No hay más. La carrera que solamente es eso, 42 kilómetros. Te Además, encontráis con... si no los completas, no llegas a la meta, porque es de un No, punto no a llegáis. otro, O no sea, es que das la vuelta, ¿no? O sea, tienes que no. completarlo para llegar a donde estaba estipulado que terminabas. Claro, porque al final la partes en la distancia y te encuentras que después, no sé, después cuando uno llega y todo, te das cuenta que la pasada del maratón es por arriba y por abajo de un puente. O sea, tú vas corriendo arriba y hay gente corriendo abajo también. Entonces, una largada, salen todos. Y estoy hablando de que son muchas personas. Aparte de eso, eh, el tema de la Expo que tiene Nueva York, entonces te encuentras con muchísima gente. O sea, la organización, la llegada, la ida, y entonces como eso, o sea, y más encima, lamentablemente nosotros vivimos muy lejos, entonces de haber corrido 42, llegar hecho pedazo, literalmente, a subirte en un avión nuevamente y viajar casi 15 horas, puede ser, más o menos, un poquito menos. Pero me imagino que la experiencia de haber estado en el New York City Marathon en uno de los majors también No, fue tremenda, ¿no? no, de hecho, o sea, me parece mucho, no sé si
a ver, fuiste tú o otro amigo, me contó que en esa maratón es algo peculiar, que en una zona de la maratón no se escuchan ruidos. Sí, Pasas por un te lo lado. comenté yo, ven en una Tú, zona judía, claro, donde hay un silencio total, 1,5 kilómetros no se escucha nada. nada. ¿Sí? Yo dije, no, no creo, como del hecho de lo que llevo, no creo que sea así. Y claro, pasé por ahí, miraba a los costados nomás, por las calles, la gente uno lo miraba, ¿no? Y pasaba, ¿no? Entonces como que lo otro es que te encontré con un puente metido, creo que es techado, y es como que, pum, no termina nunca, no baja nunca, El unas vueltas Queensboro en medias el kilómetro extrañas. 25, además, Kilómetro- tremendo. No, te metí ahí, es como que esperáis que sea entre comillas todo plano, pero no podéis meter una subida de envergadura metido ahí. Sí, el Queensboro en el kilómetro 25, donde tiene una subida tremenda que después uno vuelve a Manhattan. Dura esa parte. No, es dura, pero sabes que es algo entretenido porque yo nunca he corrido un Meyer de esa envergadura, entonces para mí fue una experiencia nueva, o sea, pero sí o sí tenía que llegar con la mejor cara posible, pero como que eso lo había visto en televisión, me veo y me encuentro que voy pasando por el mismo lado con toda la gente y no, para mí igual es maravilloso porque no esperé estar en un evento tan grande. Duro sí, Eh, te lo aseguro, muy duro. y me imagino que cuando uno tiene pocas energías y te toca enfrentar los últimos kilómetros, en realidad hay gritos durante toda la carrera, pero Claro. cuando ya quedan 10, 12 kilómetros que uno está casi entrando en la última etapa y estás por entrar después al Central Park y hay gritos y hay griterío de gente, me imagino que esos gritos del público son una inyección anímica, uno va cansado, pero ¿eso ayuda para levantar el ritmo al final o no escuchabas nada? No, yo creo que yo, o sea, dentro de eso, porque al final fue un año de muchas carreras, eh, trataba de no flaquear mis piernas, porque ya en el kilómetro, quedando últimos 5 kilómetros, ya tenía como problemas musculares, entonces yo quería llegar, entonces yo tenía que tratar de alguna forma conversar con mis piernas que podía exigir un poco más y en qué punto hacer un cambio de ritmo, en qué momento eh, mantener un solo ritmo y no apretar porque sentía que podía aflojar en un minuto y no quería llegar caminando, quería llegar corriendo. Entonces, para mí fue como que me desconecté del ambiente y me dediqué solamente a que tenía que llegar. Entonces, fue como eso, porque Eh, tenía que llegar sí o sí. y le podemos preguntar a nuestro experto en psicología deportiva, Rodrigo Caguas, cómo es esto de los últimos metros, cuando uno viene ya con el cuerpo molido, cómo levantar esa energía y si el público o personas o amigos pueden ayudarnos a levantar ese poco de energía que ya no está en el cuerpo y tal vez en la cabeza. Veamos qué nos dice Rodrigo Caguas. ¿Cómo pueden ser esos últimos minutos, esos últimos segundos, esos últimos kilómetros o metros de una carrera? Bueno, eso es bastante individual, pero en general tenemos que tener claro lo siguiente. Lo primero es que es importante saber que en ese momento la mente puede influir sobre nuestro cerebro. Nuestra mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, pueden influir sobre nuestro cerebro, que es lo que está permitiendo que nosotros sigamos corriendo. Pero lo segundo, y tal vez lo más relevante de saber, es que el cerebro en ese momento probablemente nos va a tratar de que paremos, de que no sigamos, de que no continuemos, porque el cerebro tiene un solo objetivo en nuestra vida, que es ayudarnos a sobrevivir. Entonces todo aquello que en definitiva pueda ir en contra de ese objetivo, el cerebro tiende a rechazarlo. Entonces muy probablemente se empieza a producir ahí una especie de pelea, ¿no?, entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cerebro. Por eso es muy importante que en esos momentos específicamente programemos la posibilidad de tener pensamientos positivos y emociones negativas. Y en ese sentido, las emociones pueden venir internamente, cuando yo, por ejemplo, me conecto con experiencias exitosas anteriores, o tengo algún recuerdo importante, o simplemente me voy conectando con lo que me va pasando en ese momento. Y lo segundo, que tal vez parece muy relevante, es efectivamente el apoyo del público. El que me estén apoyando personas significativas o personas que incluso a lo mejor no conozca tanto, también me pueden ayudar a yo sentir, percibir emociones positivas que me pueden ayudar a resetear en ese momento un cerebro que, insisto, probablemente va a estar muy reseteado para que nosotros paremos, nos detengamos, porque todo eso que está pasando, el dolor, el cansancio, dolores, sensación de sed, sensación de hambre tal vez, son todos aquellos elementos
que el cerebro los lee como si fueran elementos que pudieran perjudicar y ir en contra un poco de este objetivo de ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro lo único que le interesa es que lleguemos vivos todas las noches y probablemente correr en esas condiciones tan adversas muchas veces puede implicar al cerebro no lograr ese objetivo. Por eso es muy importante nuestro proceso mental, estructurar muy bien pensamientos que yo tengo que tener con respecto a eso y sobre todo tener emociones positivas en torno a lo que va a finalizar en esa carrera. Volvemos con Enzo Yáñez. Enzo, ya nos va quedando un poco del programa y no hemos hablado de lo que es tu vida profesional. Tú hoy eres profe de educación física, te dedicas a eso. ¿Cómo estás viviendo esta pandemia donde no hay carreras, donde las clases son menos, entonces hay una mezcla de también menos pega, también Claro. menos carreras que a la larga las marcas apoyan a deportistas y necesitan que el deportista se muestre? ¿Cómo ha sido tu vida desde marzo a la fecha? Claro, o sea, ahora con el tema de la pandemia y todo, obviamente yo no sigo con Saucony, yo obviamente terminamos el contrato y todo, y con todo esto, gran parte de los atletas han tenido como ese altibajo, y gracias a Dios el año pasado, yo tuve una decisión, yo tuve la oportunidad de integrar el grupo de profesores de educación física en el Colegio Proyección Siglo XXI que está en Osorno. Entonces ahí inicié lo que yo estudié por muchos años como profesor. Entonces yo puse la balanza, porque esa misma fecha igual estaba el tema de los Panamericanos en Lima. Entonces yo dije, ¿me mantengo, viajo o dejo lo profesional y voy y sigo profesionalmente en el deporte? Yo digo, tengo mi edad, tengo proyectos, los quiero mantener y el deporte no lo voy a dejar. Entonces quería optar a trabajar de mi carrera como profesor. Entonces se me dio la opción y actualmente sigo trabajando en el colegio. Gracias a Dios ellos me abrieron la puerta. Tenía un taller de running en Frutillar y lo tuve que congelar por el mismo hecho del tema de la coronavirus. Entonces de esas dos profesiones estoy más o menos viviendo y gracias a Dios se me dio la oportunidad y no estoy pensando tanto en las carreras de calle. Ahora estoy como más metido en lo profesional como profesor de educación física. Y con esto yo me fui a vivir el año pasado en Osorno. Duré como 3 meses porque después vino el tema de la pandemia, el tema del confinamiento. Entonces me relegué acá a la ciudad de Valdivia donde están mis papás y sigo haciendo clases con el conjunto con los colegas y nos mantenemos de esa forma. O sea, doy gracias a Dios que me mantengo todavía con mi colegio, con mi sueldo y hago en conjunto con mis colegas del colegio todas las clases que sean necesarias para aportar la actividad física para los niños. Tengo varias horas en el colegio y de eso actualmente vivo, o sea, de mi profesión. Enzo, y tú dijiste, tienes 34 años, me imagino que todavía piensas en mejorar tu marca en 10 o 21 o 42, Sí, ¿tienes sueños? todo el rato. ¿Cuáles son los sueños y objetivos que te quedan por cumplir o cuáles son los que buscas para los próximos años de tu carrera antes de que pases a ser un deportista máster y tengas otros objetivos? Pero digo, como atleta profesional o como gran atleta, ¿cuáles son los objetivos que te quedan por cumplir? Yo creo que dentro de eso es tratar de hacer marca para los Juegos Olímpicos del 2021. O sea, yo creo que la brecha está muy alta, la vara está muy alta, pero no quiere decir que uno no lo intente. Pero yo voy a ir enfocado a eso, o sea, pero también el otro objetivo es en los Panamericanos 2023 que se van a hacer acá en Chile. Entonces yo quiero eso también porque quiero correr en mi país. Tuve ¿Y en qué distancia la en Santiago? ¿En qué distancia? 42. En 42 también. 42, sí, o sea, yo ahora me dedico solamente a 42 y obviamente igual, aunque tú no lo creas, tengo la chispita de correr triatlón. Ahí está esa, Mira, sí, yo quiero eso, tengo mi traje, quiero comprar una bicicleta porque dentro de lo que es complementario para mí, el entrenar como corredor también me ayuda también como ciclista, también me complementa con el trote y la natación también, o sea, hay un gran complemento de esfuerzo físico que yo creo que son sumables para lo que yo hago, porque el día de mañana si yo dejo de correr, me voy a meter a la bicicleta o me voy a meter al triatlón, pero por ahí también va. el mundo del running y del atletismo te va a extrañar y seguramente el mundo del triatlón te dará la bienvenida, pero
todavía tienes objetivos previos que son Sí, lograr la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y estar presente en los Juegos Panamericanos 2023, también claro. representando a Chile en el maratón y corriendo por las calles, me imagino, de Santiago, me imagino correr de local Sí, en un eso evento es de lo que ese yo creo. tipo debe ser casi que comparable con estar en los Juegos Olímpicos. Sí, yo creo que me hubiera gustado estar en los Panamericanos en Lima, pero obviamente tomé una decisión y me dolió mucho porque yo no soy una persona que deje de competir por Chile y que me baje, sino que yo creo que me dolió un poco y creo que estoy como un poquito en deuda porque quería correr Lima. Tenía el 2011, que fue los Panamericanos en Guadalajara, en México, 2015, Panamericanos de Toronto, Canadá. Estos eran mis terceros Panamericanos que iban a ser en Lima y estos serían los cuartos, porque sí o sí yo voy a los Panamericanos de Santiago. Obviamente hay varios atletas que quieren lo mismo y yo voy a intentar meterme en ese lote que compita en el 2023. Estos son los objetivos más grandes que tengo y de eso obviamente vienen las carreras que se den con el tiempo y con los años. Siento que son carreras igual para fortalecer y a modo de entrenamiento y todo, pero obviamente mi cabeza igual está en el trabajo que obviamente es poder aportar en lo deportivo y en lo educacional a los jóvenes que tengan talento o que les sirvan herramientas para largo plazo, como me sirvieron a mí como profesional y como deportista. Pero tengo, tengo todavía esos sueños que están como incompletos. Enzo, entonces te quedan todavía grandes objetivos por delante, después sueñas inclusive con llegar al triatlón. Para mí, Enzo, la verdad es un gusto conversar contigo. No nos vemos mucho, pero nos vemos en las carreras y cada vez que nos vemos tenemos ese rato para conversar, compartimos en más de alguna carrera y esa vez que estuvimos en Nueva York compartiendo, nos unió una amistad, por lo menos de mi lado. Así que para mí, Enzo, te agradezco muchísimo estos minutos para compartir y conocer un poquito tu historia. Cuéntanos si quieres saludar a alguien, agradecer a alguien, tienes tu minuto. Bueno, yo creo que dentro del deporte, lo bueno, eso es lo rico que tiene, el hecho de que eh, uno conoce nueva gente, conoce historias diferentes, conoce a gente que ama tanto, no solamente el running, pero el atletismo y el deporte en sí, tanto comunicadores, tanto deportistas, y eso es lo que da este deporte, o sea, son lazos muy, ¿cómo se llama?, afectivos que tenemos nosotros como deportistas, y la realidad es que son un poco desconocidas a través de otra gente que los conoce. Obviamente da siempre el agradecimiento de tener esta oportunidad de expresarnos nosotros como deportistas y que los conozcan un poco más y la realidad que viene hoy en día después cuando, por los futuros campeones que tengamos en nuestro país. Y agradecerte a ti, Foro, obviamente, por la oportunidad de nuevamente de expresarnos como somos nosotros realmente. Yo soy así como tú me ves, aquí y en todos lados, porque no soy una persona que cambie con lo que tiene. Y dar el agradecimiento también a la posibilidad de ser profesor de educación física a la Universidad de los Lagos y al Colegio Proyección Siglo XXI, que me abrió sus puertas y confiando en mis cualidades como profesor y como deportistas y el aporte que uno puede tener como docente y como deportista. Así que gracias a ti por la oportunidad y esperemos que la gente obviamente tenga un poco más de conciencia para que mejore su calidad de vida y pueda hacer un poco más de deporte, sea el deporte que sea. Ahí lo conocieron, él es Enzo, es mucho más para conocer. Agradecimiento, Enzo, por haberte dado este tiempo para conversar con Ranchile TV y a todos los que estuvieron siguiendo esta entrevista. Enzo Yáñez, uno de los maratonistas olímpicos que tiene este país, tremendas marcas, gran persona. Un abrazo grande, Enzo, y saludos a todos los que siguieron este capítulo de Ranchile TV. Gracias a ti, Folo, y obviamente saludos a tu familia, que todos estén muy bien y esperemos que esto pase pronto para que podamos vernos, obviamente, una vez más en una que otra carrera en Santiago o donde el mundo nos pille. Así que, Eso, saludos a Enzo, todos un ustedes. abrazo grande y nos vemos, ojalá pronto. Abrazos. Abracito a ti. Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa, la verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, deportistas, páginas web, así que Merrell comprometido con el deporte, muchísimas gracias.
A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. vidacámara.cl. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas contactless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible, una alianza entre Garmin y BCI, espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del Banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.